Señoras, señores, tengan todos ustedes un excelente día. Las 6 de la mañana, 56 minutos. Miren a la hora que me entregan. Caballero, estoy aquí refiriéndome al compañero que se hace de la vista gorda, ¿no? 6:56. Bueno, problemas internos. Y no es que tenemos una pauta publicitaria de aquí a Otavalo, ¿no? No es así. Estamos más bien complicados en el orden comercial, pero con gran entusiasmo por ofrecer a ustedes las mejores noticias a tiempo y con la oportunidad que requieren. Nosotros pensamos que eso que está ocurriendo en Ginebra, lo que escribe Plan B sobre esta primera ocasión en esta década en la que 12 organizaciones colectivas, plataformas, han presentado sendos informes alternativos ante el sexto examen periódico del Ecuador en las Naciones Unidas. El gobierno, en un informe de 38 páginas, busca también establecer las respuestas a los cuestionamientos bajo el principio de que con sus políticas sociales ha hecho mucho por los derechos humanos de los ecuatorianos. Bueno, son dos informes sombra que sobre derechos humanos han presentado varias organizaciones sociales y políticas en contra del Estado ecuatoriano. Y sin más, yo quiero, de hecho estamos ya con Ginebra, vamos a saludar al doctor César Ricaurte. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. No sé que allá estamos con una diferencia, ustedes están inaugurando prácticamente la tarde. Sí, doctor, bienvenido, muchas gracias. Hemos tomado esta iniciativa para conocer de cerca bajo qué circunstancias los 12 informes sombra, como los llama uno de los redactores de Plan B en esta mañana, timbró mucho la sensibilidad de la mayor parte de los asistentes. ¿Y cuál fue, en definitiva, allí en Ginebra, las reacciones que mantuvo el estamento que representó al gobierno del presidente Correa? Lo fundamental que hayan logrado ustedes en general, en todas las plataformas, en todas las representaciones y organizaciones de colectivos que han estado allí, ¿en qué se han sentido satisfechas de haber cumplido con su deber? ¿Y qué más les resta hacer en Ginebra? Doctor, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo, a todos los quiteños que se despiertan. Acá en Ginebra estamos pasadas las 2 de la tarde, de un día de verano realmente muy bonito, con el cielo azul y el lago de Ginebra pues brillando con toda intensidad. Gracias a propósito por su cortesía y por otorgarme el título de doctor, pero evidentemente basta con mi nombre, Gonzalo, simplemente llámenme César. Es mi caso también, César. Adelante. Gracias, Gonzalo. Bien, a ver, Gonzalo, lo que hay que entender es que el proceso del examen ante el Comité de Derechos Civiles y Políticos que acaba de pasar, que es llamado comúnmente como el Comité de Derechos Humanos, es un proceso que dura algunos meses. Las organizaciones que estamos ahora en Ginebra nos hemos venido preparando para este proceso desde por lo menos mediados del año pasado, en que supimos que se había ya otorgado una fecha para el examen de Ecuador. Luego, en ese proceso, viene la preparación de los informes, de lo que usted muy bien describía como los informes sombra. Estos informes sombra en realidad son evidentemente informes alternativos que además se basan en una serie de cuestiones
de cuestiones previas, ¿no es cierto?, que han presentado los expertos. Los expertos del comité ya, es decir, ya tenían conocimiento previo de lo que estaba pasando en el país, presentaron unas preguntas del Estado ecuatoriano, el Estado respondió en ese informe de 38 páginas que usted señalaba, y luego la sociedad civil responde a esto, a las respuestas del Estado con informes, con diversos informes. Ahora, es la primera vez que la sociedad civil en el Ecuador tiene una participación tan alta. Han sido más de 25 organizaciones, en realidad, que han estado presentando informes a través de plataformas comunes o de organizaciones individuales, como es el caso de Fundamedios. Nosotros presentamos un informe sobre el estado de la libertad de expresión. Tratamos de hacer un compendio de lo que ha sucedido en estos últimos 9 años, porque el examen de Ecuador comprendía toda esta época. El último examen había sido en el 2009, y tratamos de abarcar todo lo que había pasado en esta época, pero fundamentalmente centrándonos en lo que ha sido quizás el hito más grave, el que ha marcado definitivamente un antes y un después para el deterioro o la pérdida de la libertad de expresión en el Ecuador, que es la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación. Y esto es un tema que salió con mucha fuerza durante el examen a Ecuador. Por lo menos se plantearon 5 preguntas muy contundentes que no fueron respondidas por el Estado. ¿Cuáles fueron, si las recuerda? Sí, uno sobre la discrecionalidad de la aplicación de la ley, es decir, cómo, por ejemplo, el derecho a la réplica y la rectificación se aplica solamente cuando son funcionarios públicos que presentan un reclamo ante particulares, ante los medios de comunicación, pero que cuando un funcionario público ofende a un ciudadano, llámese presidente de la República en su sabatina, por ejemplo, esos ciudadanos no tienen la más mínima oportunidad de rectificar o de responder a esas acusaciones o ¿no es cierto?, que hace el presidente de la República o que hacen otros funcionarios en sus intervenciones. Entonces, hay una aplicación, los funcionarios, de los expertos del comité pedían información sobre si se había atendido alguna vez algún reclamo de un ciudadano frente a un funcionario público. Luego, Gonzalo se preguntó sobre el linchamiento mediático. Explícitamente, los expertos dijeron, bueno, explíquenme qué es el linchamiento mediático. Esto nunca lo he Era nuevo para ellos. En ninguna parte, ¿no es cierto? Y leyeron la mención o la definición que hay de linchamiento mediático en la ley, y bueno, o sea, quedó desnudado la absoluta discrecionalidad de, como lo llamó el experto Víctor Manuel Rodríguez, pues un tipo penal abierto, un tipo que permite la subjetividad absoluta del juzgador, en este caso la Supercon. La Supercon, la misma naturaleza de la Supercon, fue también cuestionada, Gonzalo. Se mencionó los superpoderes que tiene este órgano. Incluso los expertos señalaron, bueno, que exista un órgano de vigilancia sobre la libertad de expresión suena absolutamente poco democrático. Suena como realmente ya el término vigilancia sobre la libertad de expresión realmente prende todas las alertas. Es ese tipo de preguntas muy bien sustentadas, muy bien preparadas y absolutamente, que digamos, precisas, ¿no es cierto?, detalladas, fueron el tipo de preguntas que se dirigió al Estado ecuatoriano y específicamente en el tema de libertad de expresión. El gobierno también ha llevado 38 páginas para establecer una especie de respuestas a los cuestionamientos que son muchos, la mayor parte, bastante antiguos, ¿no? Han sido 9 años prácticamente de un imperio de las modalidades de control social que han regido en estos últimos años. Y ellos han llevado un informe de 38 páginas. ¿Qué decían esas páginas? Bueno, en realidad hubo, el informe estaba sobre la mesa,
pero el Estado ecuatoriano trajo una delegación bastante voluminosa, que estuvo encabezada por el canciller Guillem Long, por la viceministra de Justicia y por la asambleísta Gina Godoy. Y aparte de eso hubo funcionarios de diversas instituciones estatales como la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo y varios ministerios, ¿no es cierto? Ujú. Sin embargo, pues el gobierno ecuatoriano se limitó a un poco a resumir los logros legales, normativos que han existido en estos años y evitó responder cualquier caso o cualquier realmente entrar a debatir realmente las graves violaciones a derechos humanos que se estaban denunciando y aquellas preguntas de los expertos que significaban realmente cuestionar la aplicación de esas normativas. Es decir, se volvió sobre lo mismo. A veces, Gonzalo, parecía que estábamos asistiendo a una sabatina, ¿no es cierto? Incluso con aplausos absolutamente inoportunos que fueron observados por el presidente del comité, el que les dijo... Una presencia un poquito chagra. Aplaudir es inapropiado en un seno tan formal como Sí, es, pues. en un órgano tan formal como es el Comité de Derechos Humanos. Y bueno, o Y sea, los en que, realidad... perdona, los que eh, aplaudían eran los que fueron de paseo y estuvieron en silencio mientras transcurrían la lectura de los los informes. propios funcionarios aplaudieron a sí mismos, ¿no? Sí, lo Es que suelen usar. realmente y realmente Sí, no quiero calificarlo, pero bueno, sí. los propios funcionarios se aplaudían a Sí, sí mismos, sí, sí se son aplaudieron a sí pasajes mismos. ridículos que hay que por lo menos llevarle a conocimiento de nuestra gente, ¿no? Pues sí, Gonzalo, y yo creo que eso se ha reflejado muy bien en la Ujú. reacción en redes sociales, en donde pues se ha notado y la población ha reaccionado Ajá. frente a la incapacidad de los representantes del Estado El señor de canciller, de responder a las preguntas, ¿no? claro, el señor canciller ecuatoriano británico, ¿qué dijo en definitiva? Porque él también ha llevado unas 12 páginas para referir Ujú, garantías para todos los derechos sí. humanos y ha destacado que es el mejor momento de los derechos humanos en el país. Sí, y además dijo que la libertad de expresión en el Ecuador es absoluta, lo cual de entrada fue cuestionado justamente por los expertos. O sea, a ver, la libertad de expresión en el Ecuador es tan absoluta que existe esto y esto. Estos casos, explíquenos por qué, cuál es el sustento para decir que la libertad de expresión en el Ecuador es absoluta y la existencia de estos casos, ¿no es cierto? Ujú. Pero básicamente el canciller Long eh, yo creo que reprodujo muy fielmente el discurso al que nos tiene acostumbrado el gobierno ecuatoriano, es decir, los logros en materia social y económica. Recordemos, Gonzalo, que el comité era de derechos políticos, civiles y políticos, ¿no es cierto? Es decir, otro tipo de derechos se estaban discutiendo en el comité, pero el discurso era defender los logros en cuanto a lo social, una vez más recordar lo maravillosa que es la Constitución y las leyes que han aprobado, los manuales, acuerdos interministeriales, etcétera, etcétera, hablar de un nuevo orden republicano, de una nueva forma es decir, tratar de dar la vuelta para hablar, por ejemplo, de eurocentrismo en la visión de los expertos o de la sociedad civil en el tema indígena, lo cual es paradójico porque uno de los informes sombras es justamente de Ujú. la CONAIE. Otro informe sombra estaba suscrito por el Coronari, es Ujú. decir, había pues los legítimos representantes indígenas. Un canciller franco-inglés hablando de eurocentrismo sonó bastante extraño en la sala donde se examinaba al Ecuador. Por decirlo menos, ¿no? Sí, bastante. Sí, De hecho, fue tomado con cierto sarcasmo por algunos de los expertos
que en algunos instantes dijeron, bueno, o sea, de eurocentrismo en este comité nada, porque hay representantes de todos los continentes. El comité es un conjunto de expertos que provienen de América Latina, de África, de Asia, de Europa, es decir, hay es genuinamente internacional. Y por otro lado es un comité donde los expertos han trabajado los temas de poblaciones indígenas de forma abundante. De hecho, el presidente le mandó a leer al canciller toda la jurisprudencia que ha marcado el comité en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, Gonzalo, realmente sí. Esperábamos como sociedad civil tener mucha mayor profundidad en las respuestas del Estado, que realmente se entrara a tratar los asuntos de fondo, las violaciones, porque, Gonzalo, podemos hablar horas, obviamente, de la situación de libertad de expresión, pero lo que se ha presentado acá sobre derechos de las mujeres o sobre derechos de las minorías sexuales, sobre la misma represión contra los pueblos indígenas, es espeluznante, es de terror. Y todo eso sucede ante nuestras narices y con un Estado que no admiten ninguna de estas violaciones y que por lo tanto no trabaja para definitivamente combatirla. Piensa que simplemente el tema de derechos humanos es pues emitir normativa, emitir acuerdos ministeriales, quedarse en la norma, felicitarse por los maravillosos acuerdos en la Asamblea Nacional, pero en la situación real, en la vida real, pues no existen avances, sino profundos retrocesos. Y eso yo creo que ha quedado evidenciado acá en Ginebra, Gonzalo. Sí, me están acompañando César, Ramiro García y Mauricio Gándara. Y quisiera yo este momento que nos regale unos instantes para que ellos le puedan ofrecer alguna inquietud respecto, alguna interrogante de fondo respecto al evento en el que usted ha tenido un rol muy significativo representando a la comunicación social de Ecuador. Pero antes les invito... Un saludo a Ramiro y a Mauricio, Gonzalo. Un enorme saludo. Así lo están manifestando en recíproco. Sí. Ahora, yo lo que quiero es hacerles escuchar a los tres lo que dijo en un conversatorio a comienzos de la noche de esta víspera el señor presidente de la República al referirse a los derechos humanos. Yo tengo más denuncias de atentado a derechos humanos que Pinochet, lo cual ya causa risa, ¿no? Habría que ver cómo se financian todos esos viajes. Vaya a ver a quién financia Fundamedios, ¿no? Esto es el show de siempre. Pero ¿qué se ha hecho con respecto a derechos humanos? O sea, respetarlos absolutamente, tal vez por primera vez en la historia contemporánea. Yo le pregunto, ¿cuántos desaparecidos hay en nuestro gobierno? ¿Cuántas torturas? Y si hay un caso de tortura, será pues sancionado con todo el rigor de la ley. ¿Cuántos periodistas presos? ¿Cuántos políticos presos? Aquí se dice, se criminaliza la opinión. Hay delito de opinión, no existe el delito de opinión. Otra cosa es que alguien le diga narcotraficante, ladrón, y tendrá que responsabilizarse por sus palabras, pero no es por su opinión, por su acusación, que es diferente. Esto es parte de la estrategia política, pues, estos genios, ¿no? Tratar de hacer quedar mal al gobierno, como también tratan de legitimar al CNE, a la Corte de Justicia, parte de su estrategia política, como también tratan de ir a la OEA para que venga patroncito a cuidarnos. Y así le hacen mal al país, ¿no? Desprestigian al país a nivel internacional. Gracias a Dios, la evidencia es tan contundente. No han tenido eco sus esfuerzos, ¿no? Y por el contrario, cuando se hacen estudios sobre derechos humanos serios, pues nos felicitan por todos los avances. ¿Qué mayor atentado a los derechos humanos que la pobreza? Con nuestro gobierno 1,5 millones de gente ha superado la pobreza. ¿Qué mayor atentado a los derechos humanos que la falta de educación, falta de salud? Ahora tenemos, pues, los sistemas de salud, de educación que más avanzan en la región. Entonces, sus intentos serán estériles, pero es parte de la politiquería, es la única forma de hacer política que entiende esta gente. Exa FM. Es que ha habido dos visiones, pero lo que usted escribe es contrario a lo que presupone el primer mandatario. Veamos cómo leemos en Quito. Rápidamente, Ramiro, rápidamente, Mauricio, para que César desde Ginebra, desde el escenario de esta cumbre, pueda relatarnos cómo asumieron los informes y cómo los van a procesar, qué elementos queda en la memoria de estos caballeros
que a nombre de la humanidad han estado escuchando el informe ecuatoriano, a nombre de todos los hombres que poblamos este planeta. Y bueno, Mauricio Gándara, ¿qué saca usted de consenso, de resumen de lo que se ha logrado, aunque el señor presidente de la República dice que la presencia, por ejemplo, de Fundamedios ha sido malograda o algo por el estilo? Tenga la bondad. Yo veo que hay aquí una confusión en el presidente de la República. No porque uno hace un programa de asistencia social, que si es bueno, pues lo aplaudimos. Eso no quiere decir que le puede meter preso a otros ciudadanos, pues, ¿no es cierto? Entonces se están mezclando los pero yo hago alcantarillado. Eso no quiere decir que le puede el meter a la efecto cárcel. compensación, digamos. Sí, algo así, ¿no es cierto? Y como ve, una cosa que debe llamarnos la atención a los ecuatorianos es que parece que ya no hay personas ecuatorianas que quieran defender lo indefendible, pues, ¿no? Entonces han importado un canciller que va y hace unos papelones en el mundo entero, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué hace papelones? Mira, el otro día fue a Inglaterra por el asunto Assange, a celebrar los 4 años, o apoyar por los 4 años. Y al mismo tiempo que está oponiéndose a los tribunales ingleses, a lo que están haciendo para atender a Suecia, al mismo tiempo, pues, va llevando una listita de proyectos para que le apoyen. Le contestaron de una manera bien descortés, pues que primero arreglemos una cosa antes de venir a pedir cooperación, pues, ¿no es cierto? Entonces, se presenta y da estos discursos en que dice que Chávez y Correa serán recordados en 200 años como los más grandes dirigentes latinoamericanos. Eso se llama esbirrismo, eso no es un canciller. No es propio de un canciller. Y vea, usted notará, Gonzalo, que aquí en el Ecuador los antiguos defensores de los derechos humanos andan toditos con empleo y no abren la boca, pues, ¿no es cierto? Entonces hay que felicitarle al doctor Ricaurte por el plan que han ido a hacer y en un papel tan lucido, porque el Estado ecuatoriano ha quedado en una evidencia absolutamente negativa, pues, ¿no es cierto? Así que esa felicitación para ellos. ¿Y usted, Ramiro García, señor doctor? Muchas gracias, Gonzalo. Saludos para Mauricio, para César. En efecto, yo creo que se ha evidenciado una sistemática violación de derechos humanos en diferentes áreas. En este caso, aquí no es, por ejemplo, Fundamedios hablando solamente sobre derecho a la comunicación, no. Está la CONAIE sobre los derechos indígenas, están las asociaciones de organizaciones defensoras de mujeres sobre violaciones de derechos de la mujer, de organizaciones LGBTI, de gremios, como yo represento al Colegio de Abogados de Pichincha, nosotros también hemos sido objeto de ataque directo de diferentes formas, y es más, seguimos siendo objeto de ataque. Usted habrá visto el día sábado en la Sabatina, pues el señor presidente me dedicó un buen espacio justamente para tratar de claro, estamos viendo hostigamiento a los abogados de aquellos temas que son de algún interés del poder. Entonces, yo creo que esto no hay carretera que lo compense, no hay infraestructura que pueda justificar la violación de derechos humanos. Se está tratando de plantearnos este problema desde una falacia, desde un falso dilema, ¿no? Derechos humanos u obras, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué quieren? No, el hacer obras no significa que se pueda violar derechos humanos. Entonces, nos plantean estos falsos dilemas además de lo más tontos, como que la gente que pudiera cambiar derechos humanos por kilómetros de asfalto, y eso no tiene sentido. Entonces, el modelo de transgresión de los derechos civiles y políticos vigente en Ecuador, dice página B, se basa en la expansión del control del Estado contra la sociedad civil y la sociedad política. Esto quedó más o menos posicionado en Ginebra a través de los informes, de las intervenciones, de la plataforma que representó a nuestro país. Tenga la bondad en Ginebra, César Ricaurte. Gracias, Gonzalo, y gracias a las palabras y a los saludos de Ramiro y Mauricio. Yo creo que quedan nítidas algunas cosas, Gonzalo. Primero, la selectividad que tiene el gobierno ecuatoriano para respetar o no los derechos humanos.
algo de lo que ya han dicho Ramiro y Mauricio. Es decir, si es que eres partidario del gobierno o te portas como un buen ciudadano y no intervienes en nada, pues no hay problema. Tienes los derechos garantizados. Ujú. El Estado te protege y te acompaña. Pero si osas criticar de alguna forma alguna política estatal, pues enseguida te conviertes en un enemigo, y a los enemigos, y aquí lo dijo el canciller Long, pues esto se trata de una guerra. La revolución tiene que triunfar y por lo tanto los enemigos tienen que ser tratados como enemigos. No tienen derechos definitivamente. Y creo que el discurso del presidente está en esa misma línea. Descalificar, ¿no es cierto?, las organizaciones, ya lo sabemos, es un discurso vacío que no tiene ningún sustento. Hemos dado 1000 explicaciones que no deberíamos haberlas dado jamás en un Estado democrático sobre el financiamiento en base a cooperación internacional de Fundamedios, cooperación internacional absolutamente legal y legítima, ¿no es cierto? Nosotros no viajamos en primera clase ni nos alojamos en grandes hoteles como se hacen los funcionarios del gobierno ecuatoriano. Viajamos en clase económica y nos alojamos en los hoteles más humildes de aquí de Ginebra, Gonzalo, en pensiones. Muchos de la gente que ha venido acá viene a alojarse en pensiones que tienen algún tipo de subsidio de parte de las mismas Naciones Unidas. Ajá. Entonces, todo ese discurso de descalificación encubre en realidad lo importante. Y tampoco, Gonzalo, admito que se nos acuse de que venimos a desprestigiar el país y que se nos trate poco más como traidores. Nosotros amamos a nuestro país, queremos que el país tenga una plena democracia, que se respeten los derechos de todas las personas y mucho más de aquellos que piensan distintos. Eso es una democracia, ¿no es cierto? Yo quiero un país para mis hijos en el cual se sientan libres de pensar y decir lo que quieran. Así que eso de que venimos a hacerle quedar mal al gobierno y al Estado, eso no es así. Nosotros lo que queremos es que el gobierno rectifique y aplique realmente una política integral de defensa y de protección de derechos humanos y no selectiva, no solamente para los partidarios de Alianza País, no solamente para los funcionarios de gobierno, sino que sea realmente algo que se aplique a todos. Y yo creo, Gonzalo, esto es ya la parte final, que el comité va a reflejar eso bien en las recomendaciones. Quizás la parte más importante de este proceso sucederá el 11 de julio, cuando el comité emita las resoluciones y recomendaciones al Estado ecuatoriano, que son prácticamente de obligatorio cumplimiento. Y ahí vamos a estar la sociedad civil, pese a que nos descalifiquen, nos sigan descalificando, vamos a estar ahí para exigirle al gobierno ecuatoriano el cumplimiento de esas recomendaciones. Muchas gracias por este reporte, César Ricaurte, Fundamedios. Hasta siempre. Muy amable. Bueno, dejamos Ginebra, Gracias, pero... Gonzalo. Sí, adelante, César. Ya, cortó. El señor presidente, en este conversatorio que yo estaba aludiendo la noche de ayer, sí se refirió al tema de Luluncoto. Sí se refirió. Creo que lo tenemos en nuestra plataforma de lanzamiento. Aquí está, con la voz del presidente, los 10 de Luluncoto y algo más que debe haberle agregado a las flores que le echó el sábado anterior a Ramiro García, el abogado de las damas y los caballeros que tuvieron que protagonizar este insuceso en nuestro país. Tenga la bondad, el señor presidente de la República, sobre el Luluncoto, un valor agregado a su discurso. Vamos a contemplarlo. Como no mintió este señor que funge de abogado, pues un politiquero barato, el abogado defensor de estos señores de Luluncoto, que fueron declarados inocentes, es una gran mentira. Textualmente la sentencia ratifica el cometimiento de un delito, ratifica que se encontraron las pruebas suficientes, ratifica que estos señores son culpables, pero como cambió el Código Penal, le aplica correctamente el principio de favorabilidad y dice la pena se extinguió con el nuevo código, pero jamás dice que estos señores, estos angelitos han sido inocentes. ¿Qué más va a decir el abogado defensor de acusado? Va
a llevar el agua a su molino, pues va a decir la versión que le conviene a sus acusados. Entonces hay que contrastar. Lo que hace la sentencia de los días del Uruncoto es ratificar que estos señores fueron culpables, eran miembros del grupo de combatientes populares, habían explotado bombas panfletarias y planificaban explotar muchas más con peligro de la vida de nuestros conciudadanos. Creo que este mismo tipo, ¿no? García, el abogado de estos señores, que es un politiquero disfrazado de abogado, ¿no? Era el que criticaba el COIP. Revisa. Era el que decía que con el COIP íbamos a meter preso a todo el mundo. Y paradójicamente, gracias a ese COIP, se aplica el principio de favorabilidad y sus defendidos salen libres. La vuelta que da la vida, ¿no? Exa FM. La vuelta que da la vida, dice doctor García, el señor presidente. El presidente, muy en su estilo, no descalifica el mensaje, trata de descalificar al mensajero siempre. Es decir, la falta de argumentos, la falta de capacidad argumental del presidente hace que vaya contra las personas y no contra los argumentos. Pero que usted funge de abogado. Bueno, funjo de abogado desde hace más de 20 años. De hecho, soy presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Después de una elección, claro, pero por supuesto, soy profesor de Derecho Penal en 5 países fuera de, aparte de Ecuador. A nivel de máster y doctorado, así que también funjo de profesor. Soy profesor de Derecho Penal aquí en Ecuador, en la Universidad Central y en la Universidad Internacional de Ecuador. Así que funjo de algunas cosas, ¿verdad? Sí, utilizando la jerga del presidente. No voy a caer en el nivel del presidente. Aquí, por respeto a usted y por respeto a la radio, respeto a Mauricio y a los oyentes sobre todo, claro. Vamos a hablar de conceptos. Primero que nada. El artículo 76.2 de la Constitución consagra la presunción de inocencia. Es decir, toda persona tiene derecho a ser tratado como inocente hasta que se dicte en su contra sentencia condenatoria ejecutoriada. ¿Qué significa la sentencia condenatoria ejecutoriada? Aquella sentencia en la que ya no existen más recursos ordinarios dentro del proceso. En nuestro sistema procesal, una sentencia se ejecutaría en la casación. A diferencia de lo que pasa con el sistema procesal argentino o el sistema procesal colombiano, en el que se ejecutaría en la segunda instancia. En nuestro ordenamiento jurídico procesal se ejecutaría en la casación. Lo que quiere decir que una sentencia condenatoria solamente entra a considerarse como ejecutoriada una vez que la casación la ha ratificado. ¿Qué es lo que pasó? En el caso 10 del Uruncoto, se dictó una sentencia condenatoria en primera instancia, se dictó una sentencia condenatoria también que fue ratificada en segunda instancia, y en la casación no ratificó las sentencias inferiores, porque de lo contrario habría rechazado la casación que nosotros planteamos. Entonces, al presidente hay que recordarle, hay que explicarle con manzanitas y lapicitos, sobre todo la regla del tercero excluido. Una mujer puede estar embarazada o no embarazada, pero no puede estar un poquito embarazada, ¿no es cierto, Gonzalo? Igualito, una sentencia condenatoria o está ejecutoriada o no está ejecutoriada. En este caso, no se ejecutorió la sentencia y por lo tanto, toda no ejecutoria de sentencia condenatoria deviene en inocencia por mandato constitucional. Y no solamente por mandato constitucional, por mandato de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, jamás los 10 del Uruncoto recibieron sentencia condenatoria ejecutoriada. Lo que quiere decir que, de acuerdo al 76.2 de la Constitución y 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, deben ser tratados como inocentes. Este es un gran concepto. Lastimosamente, insiste el presidente en vulnerar los derechos de estos muchachos, jóvenes, estudiantes, profesionales ya algunos. Insiste en violar derechos humanos, porque esto es una nueva violación de derechos humanos. Es decir, no solamente que, lo que no dice el presidente otra cosa, que ellos jamás fueron condenados por explosivos o bombas. Nunca les encontraron ni una caja de fósforos. Mentira. La condena que se les aplica en primera y que fue ratificada por segunda instancia fue supuestamente por pertenecer a grupo no armado. Este es un tipo penal que estaba en nuestro anterior Código Penal y que había sido introducido por la dictadura. Grupo no armado puede ser desde un equipo de fútbol hasta una banda de rock. Entonces, en el Código Orgánico Integral Penal, ya este tipo penal no se trasladó. Y por lo tanto, nunca la Corte Nacional no pudo ratificar las sentencias inferiores, lo cual deviene en inocencia. Yo creo que esto es algo que cualquier estudiante del primer semestre... ¿Y cuál es la connotación gramatical o que la justicia le otorga al hecho de que el presidente insiste de que son montoneras? Vea,
Lastimosamente, insisto, en este caso se insiste en violar derechos humanos. Vea, es exactamente lo que pasó con Fujimori y el caso Barrios Altos. Fujimori insistió en su momento en que la gente del caso Barrios Altos y del caso La Cantuta, me parece, eran terroristas y subversivos. Ahora Fujimori está preso por el tema del Barrios Altos y La Cantuta. Y creo que terminará sus días preso por violación de derechos humanos. Videla insistía que el señor Bulacio y otros eran terroristas, eran subversivos, y que por eso los habían tratado así. El señor Videla murió en prisión por el caso Bulacio y otros a los cuales había tratado de subversivo. Ahora el señor presidente Correa insiste, usted le echa una el señor, maldición. No, le recuerdo historia nomás, porque también funjo un poquito de historiador, funjo un poquito de historiador aficionado, digamos. De hecho, estoy escribiendo una historia del derecho penal en este momento. Y le recuerdo historia. O sea, todo dictadorzuelo latinoamericano de la década de los 70s, 80s y 90s trataba de subversivos y terroristas, de aquellas personas que quería descalificar, y algunos de ellos están con sus huesitos en la cárcel. ¿A usted qué le parece, doctor Gándara? El general, perdón, 2 segunditos, el general claro. Ríos Montt también hizo lo mismo. Recordemos, y ahora enfrenta un proceso por delitos de lesa humanidad. En este caso, perdón Mauricio que te robe 2 minutitos, en este caso se insiste en tratar como culpables a personas a las cuales nunca se les dictó una sentencia condenatoria ejecutorial. Esto ya es per se una violación de derechos humanos. ¿Qué es lo que le saca de quicio al presidente? Que nosotros dijimos en rueda de prensa la semana pasada que vamos a presentar, pese a la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, como no ha habido una reparación integral de los muchachos, vamos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es decir, el señor presidente de la República sabe perfectamente que el caso 10 de Luncoto no terminó, es un caso que va al Sistema Interamericano y que va a ser un dolor de cabeza de años, y va a ser un lastre, un INRI de años para su gestión gubernamental. Nada más de eso. Mauricio Gándara. Sí, están saliendo bueno, primero Ramiro debería estar muy satisfecho y orgulloso de que le hayan puesto este INRI, o tratado de ponerle un INRI al presidente de la República, pues, ¿no? Porque él solo puede hablar en favor de los que están en favor de él, pues, ¿no es cierto? Esa es la primera cosa. Y con solo sus actuaciones ya ha quedado condenado, pues cuando dijo que metía la mano en la justicia, ya con eso quedó condenado, porque los estados que no tienen independencia judicial no pueden brindar garantías, no nos sentimos protegidos, pues, ¿no es cierto? Vea, yo estoy, lo he dicho alguna vez, no demasiadas veces, pero sí lo he manifestado y deberíamos insistir. El presidente de la República no debería poder demandar, no debería poder presentar demandas como las que presenta esas penales acusando. ¿Y por qué? Porque él tiene el poder, pues, ¿no es cierto? Queden suspendidas las causas a favor y en contra, que queden suspendidas. Usted le vio al presidente, a uno de los presidentes, a Chirac, me parece, Sí. que tenía una acusación del tiempo de cuando era alcalde, ¿no es cierto? Quedó suspendida el proceso quedó suspendido mientras él era presidente de la República. Cuando terminó le condenaron. ¿Sí? ¿Sí? Así Entonces, fue. no puede ser Sí. el jefe del Estado. ¿Usted se imagina a un jefe del Estado en Inglaterra, en Alemania, ni digamos en Estados Unidos, esas cuestiones, presentando una demanda por indemnización porque alguien le ha hecho una crítica en un periódico? Eso va contra todo derecho. Y no pues, una ¿no es sola cierto? ocasión, pues. No, pues, ¿no es cierto? Entonces, esa sola es la admisión en contra de sí mismo, porque en mi opinión va contra la ética del Estado, porque está usando el poder del Estado, ¿cierto? Claro. Ve usted en el caso de la demanda contra el banco, con el Banco Pichincha, ¿no es cierto? Ese problema lo tuvo cuando era estudiante becado. Ujú. ¿Por qué no demandó apenas pisó en tierra ecuatoriana? Pues, ¿cierto? De que era un estudiante. Si le daban la indemnización por esa confusión que hubo en papeles por una cosa de $100 y pico, por una cosa mísera, si le hubieran dado, no le hubieran dado, y si le hubieran dado de los $100, Ujú. pero no $600,000 para que se vaya a comprar su departamento en Bélgica, pues, ¿no es cierto? Entonces, esto debe contrariarse, porque no puede, pues,
presentarlo cuando ya adquirió el pleno poder y se podía presentar ante los jueces con el mismo fiscal Chiriboga, pues, ¿no es cierto? El presidente ha decidido, él decide quién es honrado en este país y quién no lo es, pues, ¿no es cierto? Cuando concede sus indultos. El doctor García no resulta aventajado en esa lista. No, él debe estar agradecido, como le digo, de esta mención, porque él declara inocentes al autor de los gastos reservados, por ejemplo. Dice que es inocente y se acabó. Entra en este lío de la... Metía las manos por el primo Pedro Delgado. Sí, claro. Y así por el estilo. Les declara ya al ministro Pareja, Yanuseli, le declara inocente de entrada. Está envuelto en toda esa maraña de cosas con Bravo me parece que se llama, ¿no? Sí. ¿Perdón? Sí. Entonces... Pero ahí lo tienen quieto. Claro. Y además, vacaciones. Y además como nadie empuja el más mínimo papel. Y muy bien como lo hacen para decir que sí le están persiguiendo, y eso debe ser un acuerdo bajo la mesa. Porque le declaran responsable, y aquí Ramiro nos podría dar una explicación penal sobre ese punto, pero lo mencionó también ayer el defensor del pueblo al que usted entrevistó. Lo invité, sí. Entrevistó ayer o lo invitó, como se quiera llamar, ¿sí? Entonces, de que les aplican, le demandan a ese señor. El defensor del pueblo, bueno, ambos fueron de Alianza País, ¿claro? Pero el ex parlamentario que estuvo conmigo ayer, él se llama o se denomina su función defensor de público. Defensoría pública. Sí. El otro es defensor del pueblo. Ya. Él se mantiene en casillas. Ya. Bueno, gracias por aclararme esta confusión que existe. Pero vea, ahí está la mejor demostración, pues. Ya le declaró inocente a Pareja Yanuseli, pero al que le encuentran con las manos en la masa, dando contratos a su mujer, a sus hijos, a todos sus agnados y cognados, a ese lo siguen por tráfico de influencias, pues. Cuando él es el responsable de la plata, pues eso en el antiguo Código Penal, en el 257, eso se llamaba peculado. Supongo que se sigue llamando igual, ¿no es cierto? Creo que en la época creo que ha variado un poco. Ha variado, pues, claro que ha variado. Entonces, el acuerdo que probablemente existe allí es: no te vamos a perseguir mucho, pero no cantes. Pues, pero ¿qué valor tiene el hecho de que el señor presidente de la República acaba de mencionar y recordarnos anoche cuando replicaba algunas opiniones vertidas sobre su actuación de últimos días? Dice, no deben olvidarse, le dice al doctor García, no deben olvidarse que yo me las jugué. No deben olvidar que yo metí las manos en la justicia, pero que tenemos ahora la justicia que aspiraban todos los ecuatorianos. Es decir, admite aquello, pero esta mañana Gustavo Yal dice que él es el presidente de la Judicatura, prácticamente es el gerente general de la función, viéndole desde el punto de vista administrativo y legal. Y él dice y defiende la independencia de la justicia. La independencia de la función judicial no se juega en un espacio como el de la Mesa de Justicia. La Constitución ecuatoriana establece que es un deber de las instituciones públicas, de las funciones del Estado, el coordinar acciones en función del bien común. Qué bueno que exista la Mesa de Justicia, que es un espacio absolutamente voluntario, además nadie está obligado a ir, pero es un espacio voluntario para coordinar acciones y ha dado excelentes resultados para poner en marcha una serie de proyectos, cada uno en el ámbito de su competencia, para que funcionen. La policía haciendo su trabajo, la rehabilitación social en el área de su competencia, los jueces, fiscales y defensores públicos en el área de su competencia. Así que es un espacio de absoluta coordinación como manda la Constitución. No existe ahí ningún tipo de interferencia, como no existe interferencia en la acción de los jueces hoy por hoy en nuestro país. Hoy por hoy la renovación de la función judicial se hace por méritos, no por designaciones a dedo. Es ahí donde se juega la independencia de la justicia. Que los jueces tengan una carrera con estabilidad basada en méritos
y que su acceso sea a través de rigurosos concursos públicos. Algunos que hablan de la independencia de la justicia quizás no sean capaces de pasar los rigurosos concursos públicos que los jueces ecuatorianos sí son capaces de pasar, con pruebas teóricas, prácticas, psicológicas, entran a una escuela de la función judicial, se forman en la escuela y luego pasan a una carrera judicial con estabilidad. No como antes, Alfredo, cuando el 60% de los jueces eran de contrato, a dedo, jueces de golondrina, con una independencia por lo menos discutible, producto de sus orígenes. Si ha subido la población penitenciaria en el Ecuador, ha subido por esta razón principalmente. Recuerde usted que en el año 2008 caducaban 2.000 prisiones preventivas, caducidad de prisión preventiva. Esto era verdaderamente impunidad, 2.000. En el año 2015 caducaron 7 apenas, es decir, el 0.03%. Esto es una lucha efectiva contra la impunidad. Cuando una justicia penal es más efectiva y se lucha contra la impunidad, hay un crecimiento en la población penitenciaria. Pero lo importante es que esa población penitenciaria tenga sentencia. Y es lo que ahora ocurre en el Ecuador, Alfredo. Antes teníamos el 70% de privados de libertad sin sentencia y apenas el 30% con sentencia. Hoy es exactamente al revés. El 70% tiene sentencia, el 30% espera sentencia en tiempos óptimos porque ya no hay caducidades de prisión preventiva. Hay explosión de población penitenciaria en el Ecuador. Veamos qué pasa en Latinoamérica. Ecuador tiene 166 presos privados de libertad por cada 100.000 habitantes, por debajo del promedio latinoamericano. No se puede decir que hay una criminalización de la sociedad en nuestro país. Lo que sí tenemos es una justicia penal mucho más efectiva, mucho más eficiente. Nosotros hemos ya desde el mes de marzo presentado una reforma a la Asamblea Nacional para que el procedimiento abreviado que permite una negociación entre el fiscal y la defensa para garantizar o ganar una rebaja de pena no se haga a delitos mayores, es decir, a delitos que llegan hasta 10 años como es actualmente. Pensamos que un límite debería ser el de 5 años, como es para el procedimiento directo, como es para la suspensión de pena, y no hasta 10 como actualmente ocurre, justamente para que no haya tantos márgenes de negociación. Nos parece más sano en la lucha contra la impunidad. Exa FM. Los caminos parecen ser diferentes entre el presidente de la Judicatura, debía comenzar, y el señor presidente de la República. Por respeto, cambio, entre el presidente de la República y el presidente de la Judicatura, o del Consejo Nacional de la Judicatura, o tanto mentir se olvidan entre ellos lo que han dicho. Pero anoche volvió a manifestar el señor presidente esto en segundos. Porque yo me jugué mi capital político por esa consulta popular de mayo de 2011 que la ganamos, y gracias a ello hemos podido lograr una transformación total del sistema de justicia. Esto es lo que dijo al justipreciar, porque ahí quedaría bien en la expresión. Dijo anteriormente, y volvió a repetirlo anoche el jefe del Estado, doctor García, de todo esto, y le hago acuerdo al doctor Gándara, que bien se refería a Carlos Pareja Llanuselli. Él decía que un terreno gigantesco que había comprado, no me atrevo a pensar con qué compró. Eso ya colige la conciencia nacional, digamos, ¿no? Sí. No es de mi propiedad, dice. ¿Por qué le relievo esto? Porque son los protagonistas, no son actores secundarios. Son protagonistas. No es mi propiedad, pero el terreno sí pertenece y le transferí a Geopronsa, cuyos dueños son mis hijos, que construyeron una viviendita ahí. Pero es un terrenazo como ese que les ha ubicado en lucha libre a los militares pasivos y activos, y a la ministra que no es ministra, la segunda vicepresidenta de la Asamblea, que se ha dedicado a hacer tweets del fútbol y de toda esa cosa. No le queda otra alterna para que garantizar una sobrevivencia por lo menos de su nombre. No es de que haga eso. Pero en fin, doctor García. Yo creo que las incoherencias son claras, ¿no? O sea, ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo. Por un lado, el presidente de la República reivindica el haber metido la mano en la justicia. Por otro lado, el presidente del Consejo de la Judicatura reivindica una supuesta independencia judicial que para todos es claro que no existe. Me resulta gracioso escucharle al
al presidente del Consejo de la Judicatura a hablar de que había jueces golondrina. Por decir eso mismo, a María Leonor Jiménez le destituyeron, a la entonces presidenta de la Corte Provincial del Guayas, por decir que había jueces golondrina, que es lo que está diciendo el señor presidente del Consejo de la Judicatura. A ver, primero, porque cada cosa que ha dicho el señor presidente de la Judicatura meritaría un análisis largo, que por las limitaciones del tiempo no se puede hacer. El presidente de la República también ha dicho que yo fui uno de los que criticaba el COIP. Por supuesto que critico el COIP. ¿Y cuáles eran mis previsiones? Que con el Código Orgánico Integral Penal se iba a disparar el punitivismo y por tanto la población carcelaria. A la final, el tiempo lastimosamente me dio la razón. Lo que yo dije en su momento, antes de 2014, lo está diciendo ahora, en 2016, el defensor público, el doctor Ernesto Pazmiño. Y ha dicho que existe una explosión de la población carcelaria y que justamente eso se debe a una aplicación punitivista de las estructuras normativas. Y además, no solamente una aplicación inadecuada de parte de los jueces penales, sino que tenemos una norma que se presta a eso. El hecho, claro, el presidente decía, el principio de favorabilidad que les aplicaron a los 10 del Luncoto fue gracias al COIP. Sí, por supuesto, pero a ver, primero, el principio de favorabilidad no es que se inventa el COIP. El principio de favorabilidad ya existía, para empezar. Claro. Segundo, el tipo penal que les aplicaron a los 10 del Luncoto nunca debió haber sido aplicado. Era un tipo penal impuesto en dictadura y que penaba nada más que la simple reunión o asociación. Es decir, el derecho a la libertad de asociación que tenemos garantizado en la Constitución se encontraba penado en el anterior Código Penal. El que el COIP haya eliminado eso, que por supuesto está bien, no convierte al COIP en un buen Código Orgánico Integral Penal, porque no lo es. Y hemos triplicado el número de presos en el Ecuador en los últimos 5 años. Hemos pasado de más o menos 8.000 presos a más o menos 27.000 presos. Entonces, si hemos triplicado, esto no puede presentarse, el triplicar la población carcelaria no puede presentarse como un éxito. Esto es una muestra de fracaso social. El llenar cárceles, además con la política de seguir construyendo cárceles y llenándolas, eso es una muestra de una política penal totalmente fallida. Mientras los países de primer mundo están cerrando cárceles, y las cárceles están prácticamente vacías, ¿verdad? Porque han entendido que no es el punitivismo, que no es la prisión la que puede resolver los problemas sociales, que no podemos construir una sociedad desde la falacia de seguridad versus garantías. Son los modelos, ¿verdad?, de gobierno. Entonces, claro, el modelo de gobierno que tenemos ahora se adscribe a los modelos punitivistas de los 70s, 80s y 90s de Latinoamérica. Es decir, no hemos avanzado absolutamente en nada. La cárcel, la prisión como apuesta gubernamental, como política pública. Esto es una locura. Entonces, esto ya se veía venir, pero no solamente eso. La falta de independencia judicial genera aquello que el defensor público ahora ha puesto de relieve. Es decir, sentencias contradictorias donde por un lado hay una permisividad y una prácticamente total impunidad en aquellos adeptos al gobierno, y por otro lado una persecución total a aquellos que no estamos dentro del gobierno. Recordemos a Francisco Alarcón, al que le aplicaron 18 meses por aplaudir en el 30 de septiembre. O sea, esto, por ejemplo, esto no puede darse en una justicia sana. Lastimosamente, los parámetros con los que se pretende evaluar el Consejo de la Judicatura son parámetros estadísticos. ¿Cuántas sentencias emitimos? ¿Verdad? ¿Cuántas sentencias condenatorias ha emitido nuestra Administración de Justicia Penal? Por favor, o sea, si vamos a evaluar a la justicia, tenemos que evaluarla no solamente por el número de sentencias, sino por la calidad de esas sentencias. Y le devuelvo la estadística. Señor presidente del Consejo de la Judicatura, ¿cuánta jurisprudencia vinculante ha emitido la Corte Nacional de Justicia? Nada. Ni cinco decisiones por año. Nada. Entonces, ¿cómo construimos una adecuada justicia si no tenemos precedentes jurisprudenciales? Cuando hablo de precedentes jurisprudenciales estamos hablando de resoluciones plenarias. No hay 5 al año. Por lo tanto, nuestros jueces inferiores no tienen los parámetros jurisprudenciales como para poder hacer una aplicación uniforme de nuestra estructura normativa. Eso es lo que tenemos que hablar. ¿Verdad? Entonces, vemos que se contradicen todo el tiempo. Como usted dice, mienten tanto que ya ni siquiera se ponen de acuerdo. Lo que antes era malo ahora es bueno. Se reconoce desembosadamente lo que decía Mauricio. Sin una independencia de la función judicial no existe democracia. Así de sencillo. Estamos frente a un Estado fallido si no tenemos democracia expresada en independencia de los jueces. ¿Por qué? Porque el juez es la última barrera de contención en materia de derechos. O sea, cuando han vulnerado sus derechos y usted ha acudido a todas las instancias administrativas, lo único que le queda es el juez. Es del juez. No. Si el juez juega
abierta y políticamente del lado del mismo poder que está vulnerando sus derechos, estamos fregados. ¿qué garantía de derechos puede tener? Claro. O sea, si a usted le cierran la radio y usted, imaginemos que le cierra la radio la Supercom, y usted agota los estamentos administrativos ante la Supercom, acude al juez. Pero si los jueces están más preocupados de mantener el carguito con el poder, ¿verdad? Y de que no les inicien un sumario administrativo, que de proteger sus derechos, entonces por supuesto usted no va a tener quien le proteja. Y eso pasa también en materia penal. Los jueces, a efecto de ajustarse a la política penal del régimen, dictan prisiones preventivas en cantidades, y eso es lo que ha hecho disparar la población penitenciaria. Dictan sentencias condenatorias con los peores estándares probatorios. Por favor, analicen las sentencias que se están emitiendo. No, yo no solamente soy profesor universitario y presidente del Colegio de Abogados, soy abogado en libre ejercicio de la profesión y estoy todo el tiempo ejerciendo. Y la verdad, da vergüenza el nivel de decisiones judiciales que se emiten. Y eso no nos dice el señor presidente del Consejo de la Judicatura. Y claro, lo que nos saca son unos cuadritos y unas tablitas. Por favor, vaya, vea. Explíqueme cómo una justicia sana puede, por ejemplo, a una persona por introducir 8 cajetillas de tabacos meterle 4 años preso, y a otra persona por intervenir en lavado de activos, en el caso de lavado de activos más importante del mundo, que es el FIFA Gate, un año. Entonces, explíqueme, por favor, cómo aplican esa dosimetría penal. Las denuncias de esta víspera del defensor público fueron contundentes. Contundentes. Sí. Bueno, ¿y cómo le pone usted el T-end? ¿El qué? El final. Vea, ¿por qué no volvemos, Gonzalo y Ramiro, al origen de esta invitación? El presidente, él mismo está diciendo que le están comparando con Pinochet. Debería reflexionar sobre esto, ¿no es cierto? Porque, primero, que el Comité de Derechos Humanos haya solo empezado esta investigación, este cuestionamiento. Ya es complicado. Ya es complicado. Y en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no debe gozar de un gran prestigio, pues, porque le apoya a los grandes dictadores del mundo, pues, ¿no es cierto? Impidió la condena al presidente de Siria, Assad. Votó en contra en el Comité de Derechos Humanos. ¿Y de Corea del Norte? Sí, entonces, empezando por allí. Y así vamos de uno en uno, ¿no es cierto? Defensor en Libia de Gaddafi, amigo de todos ellos, del último dictador de Europa, ese señor en Bielorrusia. Y aquí, con estas matanzas que tienen lugar en Venezuela, pues, ¿no es cierto? Él no está reclamando la libertad de López, que es la cosa más desproporcionada que puede existir, ¿cierto? Si ya le meto 14 años o cerca de 14 años ese señor porque proclama la libertad nomás, ¿cierto? Porque llama a una resistencia pacífica. Entonces aquí, como decíamos, se decía, dime con quién andas, y que en el colegio, y te diré quién eres, y que en el colegio hacían ese juego de palabras que decía, dime quién eres y te diré con quién andas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, todo eso se ha ganado un gran desprestigio para él y le desprestigia al gobierno es decir, al país como tal, al Ecuador. Hombres demócratas, muchas gracias por la gentil comparecencia. Ahora viene 20 segundos. 20, 40. Ayer yo seguí muy de cerca el tema de la exposición en Ginebra, y de las preguntas que hicieron los expertos de derechos humanos, se veía que estaban clarísimos en la situación del Ecuador. Eran preguntas muy informadas, se veía que estaban muy enterados de la situación del Ecuador. Por ejemplo, ¿qué destaca usted como preguntaban, inquietud de Ginebra? Por ejemplo, preguntaban en materia de derechos de las colectividades indígenas, de colectividades LGBT, de mujeres. Eran preguntas muy, muy informadas. Tenían muy claros es decir, no fueron a enterarse recién de las cosas. No, se nota que los expertos en derechos humanos estaban muy al tanto, están muy informados de la situación, porque eran preguntas muy pertinentes. Es decir, no es que fueron a preguntar, bueno, a ver, cuéntenos qué pasó, aquí les... No. Fueron con preguntas directas. A ver, usted explíquenos por qué tal cosa, por qué esto otro, por qué se dio este trato a las mujeres en este caso, por qué en el caso de los indígenas hubo por qué ha habido tales y tales... Y nadie aboga en este muertos. comité por los militares, porque si conocieran lo de los militares, este comité de Ginebra ya hubiera timbrado en rojo. Y sobre todo el caso que se hace
típico que llama la atención es, y se repetirán toda la vida, de esto que en las manifestaciones que hubo en la Plaza Grande, en la Plaza de la Merced, que le protegían a la señora Pic, pues, ¿no es cierto?, a esta señora. Y claro, en las películas se ve pues cómo le van llevando a la policía cogidos de las piernas, de los brazos, de las cuestiones. Eso era la protección. Que por cierto, la señora Pic estuvo en Ginebra también, claro. fue parte de la conversación y de los informes sombra. Entonces, esa es una vergüenza internacional, pues, ¿no? Haber ejercido la fuerza contra una mujer que estaba actuando por un derecho político. El presidente tiene que entender que quien le hace quedar mal al país es quien viola derechos humanos, no quien denuncia esas violaciones. Estamos buscando, como siempre, la verdad.